Vamos a meternos de lleno En Llamas, la segunda y para muchos la mejor parte de la trilogía de los Juegos del Hambre. Hoy vamos a desgranar cómo una sola victoria, una que debería haber sido el final, fue en realidad el principio de todo, la chispa de una revolución. Y es que todo se resume en esta pregunta. ¿Qué haces cuando sobrevivir a la arena te mete en un juego todavía peor? Para Katniss Everdeen, la victoria no es un premio, es una sentencia. Las reglas ahora son mucho más mortales y la atención que ha traído es una carga casi insoportable. Fijaos en esta dualidad, porque es la clave de todo. Después de los juegos, Katniss está atrapada. Para el gran público es la chica del Distrito 12, la heroína de una trágica historia de amor. Pero para el Capitolio su desafío con las vallas no fue amor, fue un acto de rebeldía pura y dura. La han convertido sin que ella quisiera en un símbolo de esperanza, y en Panem no hay nada más peligroso que la esperanza. Y es justo aquí donde arranca de verdad la historia de En Llamas, porque la victoria de Katniss y Pita no es ningún final feliz, para nada. Es el pistoletazo de salida de un conflicto muchísimo más grande que amenaza con devorar a toda la nación de Panem. Que sobrevivieran los dos fue casi un milagro. Sí, pero el Capitolio no lo vio así. No vio una historia de amor, sino un acto de insubordinación en directo para todo el país. Y esa pequeña chispa de desafío, retransmitida a cada rincón de Panem, empezó a encender fuegos. Fuegos que el poder ya no podía controlar, porque por primera vez alguien había demostrado que el sistema se podía romper. Y claro, el poder reacciona. El presidente Snow, el líder tiránico de Panem, no ve a Katniss como una simple adolescente, la ve como lo que es, una amenaza directa a su poder absoluto, así que diseña un plan meticuloso para apagar esa chispa antes de que se convierta en un auténtico infierno. Y lo interesante del plan de Snow es lo calculado que es. No es solo fuerza bruta, ¿qué va? Primero, la amenaza psicológica, directa y personal. Luego, una campaña de propaganda masiva durante la gira de la victoria para controlar el relato. Y cuando eso no funciona, saca el arma definitiva, un giro en los propios juegos diseñado para eliminar el problema de raíz. Y aquí viene el golpe de gracia. El anuncio que lo cambia absolutamente todo. Porque esto no es solo un nuevo juego, es un mensaje. Un mensaje brutal que dice bien claro: nadie, ni siquiera nuestros campeones, nuestros favoritos, nadie está a salvo de nuestro poder. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, un vasallaje de los 25 es básicamente una herramienta de terror psicológico a gran escala. Cada edición tiene una regla nueva, única y especialmente cruel para recordar a los distritos quién manda. Y esta vez el objetivo es clarísimo: hacer que los vencedores se maten entre ellos. Pasemos entonces a la arena, porque esta no tiene nada que ver con la primera. Esta vez, Katniss y Pita no se enfrentan a adolescentes asustados, no. Se enfrentan a una élite de supervivientes, a gente que ya ha ganado los juegos una vez y que sabe perfectamente cómo matar y cómo sobrevivir. Y el escenario, claro, es tan letal como los propios competidores. La arena es literalmente un reloj. Cada hora, una sección de la isla desata un peligro nuevo. O las gigantes, monos asesinos programados para destripar una lluvia de sangre. Aquí no basta con ser fuerte, hay que ser inteligente para descifrar el patrón antes de que el reloj te mate. En una arena así, las alianzas lo son todo. Y aquí conocemos a personajes que son increíbles. Está Finnick, el guaperas letal del tridente. Joanna, que es pura furia y astucia. Vite y Guaires, la inteligencia contra la fuerza bruta. E incluso gente como Inovaria, que es el reflejo de la crueldad más salvaje del Capitolio. Cada uno de ellos es un superviviente formidable por derecho propio. Y aquí es donde la historia da un vuelco total, porque el Capitolio, en su arrogancia, está convencido de que lo controla todo. Pero mientras los vencedores luchan por su vida en la arena, hay un plan mucho más grande en marcha, uno que Snow desde luego no vio venir. Y el punto crucial es este: los juegos no eran solo un castigo, eran una tapadera. Varios de los vencedores, el nuevo vigilante jefe, e incluso gente dentro del poder, estaban metidos en una conspiración para rescatar a Katniss, para rescatar al Sinsajo y convertirla en la cara visible de una revolución a escala masiva. Todo se precipita en cuestión de minutos. El plan ingenioso de Beetee, la decisión instintiva de Katniss de disparar al cielo en lugar de a sus enemigos, y el rescate sorpresa. Pero la victoria es agridulce, muy agridulce. Despierta para descubrir que su hogar ya no existe, y que Pita es ahora prisionero del Capitolio. Se ha preparado el escenario para una guerra total. Y toda esta complejidad nos lleva a la pregunta final: ¿por qué este libro en concreto tuvo un impacto tan bestial? No es solo una historia de aventuras. En Llamas se metió de lleno en temas que resonaron a nivel mundial, y eso lo convirtió en mucho más que una simple continuación.
Es que la novela toca temas muy profundos. Habla de cómo los medios manipulan la realidad, del trauma que deja la violencia, de cómo una persona puede convertirse en un símbolo, muchas veces en contra de su propia voluntad. Y esos temas, claro, son universales y no pasan de moda. Y ojo, que esta opinión no es para nada aislada. Muchísima gente, tanto la crítica como los lectores, suelen coincidir en que En llamas es superior al primer libro. ¿Por qué? Pues por un desarrollo de personajes mucho más complejo y una trama con unas implicaciones políticas y emocionales muchísimo mayores. Y si hablamos de cifras, la cosa es de locos. Casi 20 millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos. Esto no fue un libro popular. Fue un auténtico fenómeno que se consolidó como uno de los pilares de la literatura juvenil moderna. Y ese éxito, como era de esperar, explotó en la gran pantalla. La adaptación al cine fue un gigante en taquilla. Recaudó más de 865 millones de dólares en todo el mundo y consolidó la historia como lo que es un fenómeno cultural global. Un gigante, de hecho, hasta el punto de que se convirtió en la película más taquillera de todo el año 2013. Ahí es nada. Quedó bastante claro que la historia de Katniss y la rebelión de Panem había capturado la imaginación del mundo entero. Y terminamos con esta idea, que al final es el corazón del libro. En llamas explora esa gran paradoja de la opresión. Cuanto más intentas aplastar una idea, una chispa de disidencia, más fuerte y más brillante arde el deseo de libertad. Una pregunta que sigue siendo igual de relevante hoy que cuando se escribió.